Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el episodio, ya no me- Siete, siete. episodio 7, tremendo. Y en este episodio tenemos a alguien muy especial, a un director teatral que también es actor. Y vamos a estar hablando un poco de cómo es el mundo de los castings, cómo se lleva adelante una obra de teatro. Así que muchas gracias por estar acá, Juanpi. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer, la verdad. Muy contento. Juanpi, bueno, ya un poco que quemaste todo lo que, Capaz no lo debería haber que... dicho No, no tanto, ¿no? importa, no importa. Pero gran introducción que te dieron. Sí, muy buena, muy buena. Ya medio que lo spoileó, pero ¿cómo empezaste en el Sí. mundo de la actuación, en el mundo del teatro? ¿Cómo te llamó eso? ¿Cuál fue, digamos, la chispa? Bueno, arrancó cuando estaba estudiando cine, justamente. Nosotros teníamos una materia, me acuerdo, que era dirección actoral. Entonces me empezó a llamar mucho la atención cómo era todo el mundo dirigir actores. Pero siempre había tenido una chispita desde que era chico de querer actuar y demás. De hecho, tengo recuerdos de cuando era chico mirar películas y repetir los diálogos de los actores, esas cosas. Y gran parte de mi familia tiene parte de arte, digamos, teatral también. Entonces fue algo que siempre me llamó la atención. Y cuando estaba estudiando cine, con la materia de dirección actoral, me empecé a preguntar, ¿y qué pasa si en vez de estar atrás de cámara, estoy adelante de cámara? Entonces ahí me empezó a interesar un poquito el tema de la actuación, a empezar a investigar más, a leer, a ver qué escuelas había, qué métodos también había. Y paralelo, mientras estudiaba cine, empecé teatro, que fue cuando tenía 21 o 22 años. De grande se puede llegar a decir, pero no, tampoco es que hay edad para eso. Mm. Y ahí arranqué en una escuela que era muy buena, tenía un muy buen maestro. Y ahí me enamoré del teatro completamente. ¿Dejaste cine o seguiste con las dos No, cosas? Ah, seguí, bien, bien. terminé la carrera, le metí muchísimo al teatro y después todo lo que es actuación, teatro y casting me fue llevando a lo audiovisual, digamos. Y ahí también me gustó bastante, pero me gusta más el teatro, la verdad. Me gusta más actuar en teatro. Te hallás más en el teatro que en un Sí, estudio, digamos. sí, sí, porque es más, esto es personal, pero es más vivo el momento. Estar ahí arriba del escenario, a mí me gusta un poco la adrenalina que sentís, que está la gente ahí mirándote. Mm, Y es una excelente escuela porque en el teatro no te podés equivocar. A ver, sí te podés equivocar, para eso está la improvisación y te enseñan a manejar esos momentos, pero no es como una película, una serie que yo me equivoco, bueno, cortamos, vamos de vuelta, claro. me equivoco de vuelta, cortamos, vamos de vuelta. En el teatro, si te equivocás, lo tenés que resolver ahí y te da una adrenalina genial. Eso es lo que te gusta más que otra cosa. Exacto, sí. Y estar dentro de un set está bueno, es muy lindo. La verdad que se siente mucha presión. No es fácil estar en un set sabiendo que, por ejemplo, estás vos solo, parado, y hay muchas luces y uno piensa que todo el mundo lo está mirando. Pero en realidad no es así. Cada persona que está trabajando detrás de cámara está mirando su trabajo, digamos. Y otra cosa importante es que todos trabajan para que vos funciones bien. Nadie va a querer hacerte la contra. El sonidista Claro. no va a querer que suenes mal, el DF no va a querer que estés mal iluminado, el director no va a querer que actúes mal, pero uno se siente como... Es muy común ver a un actor, sobre todo los primerizos, digamos, que se traban mucho porque es mucha presión. Vos sentís que están todos así a ver cómo qué hace, más las luces, más las cámaras acá y sentís mucha presión. ¿Sentís más presión entonces en el estudio que con gente Sí, sí, mirándote? sí, te lo juro. Sí, 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 sí. Mirá. En el escenario es, no sé, es una energía increíble, podés recorrer el espacio. Otra cosa que tiene el teatro es todas las luces te pegan a vos y son luces muy fuertes. Por ende, cuando vos mirás para el lado del No público, ves no los tanto, ves ¿no? en realidad. Claro, Yo veo todo oscuridad. claro. Igual sabés que están todos mirándote, pero eso ayuda un poquito. Porque yo estoy hablando así con vos, pero estamos viendo todo negro acá. Pero no, 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 el estar ahí es muy lindo. Y otra cosa que tiene el teatro es que vos escuchás y sentís la devolución del público en ese momento.
Y eso está muy bueno. Una película, bueno, tenés que esperar a que se estrene, estar en la sala, las críticas y demás, pero bueno, para mí el teatro es mucho más vívido y es ahí, es el momento y eso es para mí lo más lindo. Entonces, terminaste la facultad de cine, Sí, a su vez ibas con teatro en sí, esta escuela que mencionaste, te ujú, recibís. sí. ¿Y qué sucedió? Sí, no, me fui totalmente para el lado actoral. No me dediqué a nada de lo que es dirección en ese momento, ni de guión, ni de producción, ni nada. Y me fui full, full, full a ser actor. Me seguí formando como actor, empecé a hacer castings, casting, casting, casting. ¿Para eh, teatro o también para no, publicidades? ¿Eso cómo fue? sí, para publicidades, para películas también. Después empecé a hacer extra, empecé de esa manera. Y una cosa te va llevando a la otra, vas conociendo gente, vas conociendo otros actores también, vas ganando experiencia y vas haciendo casting un poquito más importantes porque vas estudiando un poquito, vas conociendo gente, vas conociendo más castineras, a los directores, directoras de casting también. Le mandas tu material, tratas de hablar con ellos. Lo que se llama hacer lobby, Mm, eso es muy importante. Sin ser pesado, claramente. claro. em, pero mostrándote, siendo copado, conociendo, hablando con otros actores, aprendiendo a otros actores también. No esta cosa de, uy, si yo hice vos hiciste un casting y quedaste y esa envidia, ¿viste? De cómo hizo y cómo consiguió. No, ¿Eso sino como... sucede? ¿Eso que mencionás? Recontra, sí. Sí, 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 sí. Hay mucha competencia, mucha envidia. No sé si capaz es fuerte la palabra envidia, pero sí está el comentario de, che, viste que tal hizo un bolo para El Eternauta, que ahora se va a estrenar. Decís, "Uf, ¿y cómo hizo? O sea, ¿con quién hizo el casting? Y después nada, a veces te enterás que el casting fue de suerte, fue que mandó material hace 3 años y le agarraron el perfil porque le servía, o que hizo un casting para otra película, pero a veces los directores de casting se juntan y se pasan actores para ayudarse entre ellos y lo llamaron de ahí. Entonces, o también es una persona que trabajó mucho, entonces hay igual esa cosita de ego. El actor y la actriz tienen muchísimo ego. Claro. Em, Como que es necesario un poco, ¿no? Ser así porque sí, si no, no puedes manejar la presión que recién hablabas del teatro y como que mucha sí. gente mirándote. Claro, tal cual. Un poquito sí. Hay algunos que se pasan mucho de la línea del ego, que no está bueno. Pero un poquito sí, porque vos tenés que creer en lo que haces y tanto en el teatro como en el set, digamos, no podés dudar mucho. Porque donde vos dudás te pones nervioso o le pifiás y la gente lo nota eso. Claro. Como digo, no pasa nada porque tener un error también es aprender y uno aprende de eso. Entonces te puede pasar, pero hay un poquito de ego, sí, ego sano, Bien. no ego malo. ¿Tenés Ahí alguna va. técnica para afrontar el nerviosismo? Sí, respirar mucho. A mí no sé por qué me pasa cuando me pongo muy nervioso, empiezo a bostezar mucho. Mirá. Y sí, y me empiezan a llorar los ojos como de, no sé por qué. Me pasa eso, me pasaba mucho antes de salir a escena. Entonces respirar me sirvió mucho, aprender técnicas de respiración, relajarme, pero para mí el proceso a lo personal es mucho más previo al estar totalmente preparado, de saber la letra, saber todo bien, y si vos estás seguro que sabés la letra, que sabés todas las acciones y tenés todo claro, el nerviosismo no hay tanto. Sí, quizá en una primera función, en un estreno, eso sí, porque tenés ese nerviosismo de es la primera vez, que dirá el público, se reirán, no. Bueno, eso sí es una comedia. Em, pero eso, estar seguro de vos mismo en realidad. Em, a mí en ese caso es eso, respirar tranquilo, concentrarme y olvidarte que hay gente ahí. Sé que está, como decía antes, sé que está. A mí me gusta saber un poquito que está la gente, pero te olvidás igual. Una vez que salís de escena, te olvidás que está la gente ahí. Algo también importante es vivir el momento con tu compañero.
porque arriba del escenario vos te apoyás de tu compañero y tu compañero se apoya de vos. Entonces, es muy importante vivir ese momento con ese compañero, entrar en ese mundo. Y eso es algo muy mágico también que tiene la actuación en general, porque en el set también pasa. Pero el teatro es muy lindo porque entramos en este mundo, digamos. Imaginemos que estamos acá y esto es actuado, que esto es una escena de que estamos haciendo un podcast y está toda la gente ahí. Pero que nosotros tres estemos metidos y ustedes me hagan preguntas y yo les hablo y lo demás, eso es el mundo que generamos nosotros. Y una vez que entramos ahí, no tenés nerviosismo, no tenés nada, vivís el momento. Y lo que tiene de lindo es que la emoción que surja ahí, cualquiera que sea, es muy genuina. Claro. Medio que empezás Entonces, a creer lo que está sucediendo, sí, digamos. claro. Y ustedes, como actores, supongamos, ¿no? Te toca entrar en una escena con Ujú, algún compañero que acabas de mencionar. sí. ¿Haces algo previo ahí? ¿Está por terminar la escena que está antes de la de ustedes? Hablan, se dicen algo, che, Ujú. tranquilo, esto, lo otro. Sí, pasamos letra, corregimos algunas cositas que hay que corregir, nos deseamos suerte, en realidad. A veces pasan algunos cambios en segundos, es decir, estamos a 10 segundos de salir y, che, si cambiamos esta frase, y los que están más cancheros es como, sí, bueno, no sé, probemos. Y eso también es hermoso, salir a una obra de teatro con un montón de público, improvisar o si sos medio jodón, le cambiás la línea a tu compañero o haces algo y el otro se engancha también, eso también está muy bueno. Se genera una química, ¿no? Ahí. Claro, tal cual. Entonces eso también está bueno. Pero no, previo a eso, pasar letra, desearse suerte. Es como a veces los jugadores antes de salir a la cancha, ¿viste? Que es Sí, como, sí. bueno, vamos, vamos, dale. Sí, ¡fum! Y salís, y una vez que salís, bueno, ahí arranca el juego. Y el director en ese momento está también ahí al lado de los actores que están por salir, o está en 100 lugares a la vez y quizás, che, dale que hoy está lleno y lo ves Ujú. que pasa corriendo para otro lado. Digamos, como tratando de coordinar todo, ¿no? Pero digo, Sí. es como muy presente con los actores en el momento que están por salir o... El director en realidad suele ver la obra donde está como espectador. Ok, Muchos tienen libretitas porque van anotando los errores que van y después los corrige. Pero en lo previo, en los ensayos, sí, suelen estar muy pegados a los actores. Pero en la función, puede pasar que en alguna que otra función el director esté en el camarín dando alguna dirección. Depende mucho cuántos personajes tenga la obra, si hay muchas entradas o salidas. Pero no, suelen verlo como de espectador para ver justamente con ojos de espectador y hacer correcciones después si es necesario. Si no, es un lujo. Pero igual, siempre hay que hacer correcciones porque nunca es perfecto, claro, digamos. sí. Y función a función va cambiando muchísimo. Doy el ejemplo de una comedia. Puedes tener un público que se estalla y se muere de la risa a una función y salís como diciendo, la rompemos acá. La semana que viene no se ríe nadie. Entonces, Y dijeron decís, lo ¿y mismo, qué? tal Hicimos lo cual. mismo. Entonces te sentís, che, no se están riendo. Pero bueno, es siempre mantenerse en esta línea, porque a veces pasa de decir, bueno, no se están riendo, bueno, voy a tratar de ser más gracioso. Y justamente en la comedia, si el guión es bueno y funciona, si querés ser más gracioso, no terminás siendo no gracioso. Claro, si lo Eh, forzás, si lo digamos. forzás, claro. Pero bueno, eso sí tenés un guión que sabes que es bueno y que funciona, digamos. Eso también es importante. Hay muchos actores o actrices que tienen guiones más o menos, pero son muy buenos actores que le ponen todo el condimento y decís, ¡fua! La rompió. O al revés, a guiones muy buenos con actores y directores malos o que no tienen mucha experiencia o la película, la obra se arruina. Claro. ¿En Eso qué cosas también. ves que un director es bueno o malo a nivel teatral? A ¿Cómo lo nivel, medís? Claro. yo personalmente lo que siempre me fijo es cómo maneja a los actores. Capaz es como muy, claro, vos como sos actor solo mirás eso, pero a mí me interesa mucho cómo maneja a los actores. Em, Suelo preguntar después al director, a veces cuando voy a ver alguna obra de teatro, me gusta conocerlo también para hacer un poco de sociales y para felicitarlo si me gustó.
No he ido a obras que no me hayan gustado, la verdad. Todas las que fui me han gustado y han sido muy buenas. Em, pero cómo dirige a los actores y cómo lleva la historia. Eso digo, si es buen director. O no sé tampoco, capaz es medio cruel decir es mal director, sino capaz no tiene tanta experiencia todavía y quizá con un par de horas más es un muy buen director. Pero eso, porque me parece también como algo muy fundamental. Obviamente que es fundamental la escenografía, cómo está armada, la colorimetría de la obra también, si el personaje tiene algún color específico, eh, porque es capaz si es, no lo justifica y es como un rejunte de cosas que encontramos, un sillón amarillo, otro sillón azul, otro, porque es un rejunte de cosas que no tiene significado. Entonces es Claro. como, está ahí porque está ahí. En cambio, si tiene significado, un personaje está todo de blanco porque, no sé, es el personaje, es su forma de ser y demás. Otro personaje está todo de negro porque es malo, es malvado, tiene colores apagados, ¿no? Eso está buenísimo. Subconscientemente entra eso en la cabeza, como pasa en las películas también. Y la iluminación también juega mucho. El director está metido todo en eso, pero también puede tener ayuda en eso, como un escenógrafo, una persona de arte. Los técnicos de luces son muy buenos, aportan muchas ideas. Pero lo fundamental, respondiendo a la pregunta, es cómo lleva la historia, si entendió bien el guión y lo contó bien, y cómo dirigió a los actores. Eso sería. Sí. A la hora de hacer casting, Sí. como, ¿querés contar un poco cómo es el proceso? Ahora me imagino que debe ser todo online, antes capaz tenías que ir a un lugar presencial. Yo lo ¿Cómo es eso? preguntaría al revés. ¿Qué evitar a la hora de hacer castings? ¿Qué Como actor, evitar? ¿no? Sí. Bueno, O la dos, perdón, perdón. claro. O ambas cosas. Es que creo que en las dos No, sé la no misma quise, no respuesta. No, es que quise las iba a pisarla, relacionar. perdón. No, no era. Los iba a relacionar porque antes de la pandemia era todo presencial. Vos ibas a la castinera y hacías el casting ahí. Vino la pandemia, obviamente estuvo parado y cuando ya se empezó a abrir todo un poquito, se empezaron a hacer los autocasting. Bueno, autocasting no, casting, no me acuerdo el nombre es en inglés, pero eh, casting que vos lo haces en tu casa. Es Como autocasting, virtual, digamos, ¿no? claro, es autocasting para el actor. Es medio como lo que vimos, corregime si me equivoco, pero lo que hacen para Gran Hermano, ¿puede ser? Que las personas se Bueno, graban y lo mandan a la productora. claro, como una primera instancia, sí. Em, para lo que es una película y demás, suelen ahora pedir mucho autocasting. Porque, por un lado, porque es más económico para la castinera, pero por otro lado, porque pueden castear a muchas más personas. Una cosa es tener una fila de 2 cuadras para castear, que no vas a llegar a hacerlo, y otra cosa es mandarle a esas 100 personas que hagan su Mm. propio casting en su casa. Sí que quizá para ellos es un trabajo más que se tienen que sentar en la computadora y mirarse 100 castings. Y bueno, pero bueno, es su trabajo. Em, entonces, siempre una primera instancia es autocasting. Si después pasas a otra instancia, te suelen llamar presencialmente. Y ahí ya vas. Depende para el proyecto. Si es para publicidad, te llaman a lo que es la preselección o el callback y vas. Que suele estar el director que va a dirigir la publicidad. A veces está el cliente también para ver y decir sí o no. Para una película a veces están los productores, el director, que al fin y al cabo son los que dicen que sí o que no. Eso también es otra cosa. Uno piensa que el director dice que sí o que no. El director puede poner muchísimas fichas, como decir, che, yo quiero a Ana que sea la protagonista, pero el cliente en una publicidad o el productor en una serie, en una película, dice que sí o que no, porque es la persona que pone la plata, digamos. Entonces hay muy buenos actores que los directores los quieren, pero el cliente dice, no, no sé, voy yo y para Coca-Cola, un ejemplo. Y dice, no, sí, Juan Pablo lo hizo muy bien, todo, pero tiene este tatuaje acá que tiene un demonio y no va con la marca, porque Coca-Cola queremos mostrar felicidad y si ponemos un demonio, la verdad que... Entonces Juan Pablo no, no, Juan Pablo no. Y a mí no me baja un director, me baja el cliente. Claro. Entonces es como decir, ah, qué Pero bronca. eso no se puede reponerle, ¿no? En el ejemplo que diste, no, no es opción arreglarlo con maquillaje. Mirá, es un gasto económico un poco grande en realidad. Porque si voy, por ejemplo, yo que tengo tatuajes y va otro actor igual que yo y los dos lo hacemos muy bien,
es por quizá para el director dice, che, yo quiero Juan Pablo porque no sé, los tatuajes me interesan por tal cosa. Em, pero a la hora de la preproducción, voy a ponerlo así, yo soy más caro porque a mí me tienen que Maquillar. con maquillar, no sé, el brazo son 2 horas de maquillaje, esas 2 horas de maquillaje son tiempo, el tiempo en cine es plata, más todo el maquillaje que hay que comprar, entonces yo soy mucho más caro que el otro actor y Claro. yo doy más problemas porque el rodaje empieza a las 10, al que no tiene tatuaje lo citamos a las 9, lo maquillamos un poquito y lo mandamos al set. A Juan Pablo hay que citarlo a las 7 de la mañana para que se tape todo el tatuaje, se le seque. Después hay que tener una persona de maquillaje en set por si hace algún movimiento y se le corre, que venga, que lo tape de vuelta. Entonces esto es un Es más problemita. engorroso, claro. ¿Te Sí. pasó que te tuvieron que maquillar alguno de los tatuajes? No, las cosas que hice no. Sí me lo han tapado con camisa, que esa es la forma más Más económica. barato, claro. Te pongo algo Lo manga tapa- larga. claro, pero para papeles secundarios y demás, si uno tiene que hacer un protagónico que es raro ver salvo que lo justifique la historia, ¿no? Pero ver a un actor todo el tiempo con camisa larga es como medio, capaz está, viste, raro. Sí, Entonces, sí. pero bueno, también depende de la producción. Capaz hay muy buena producción y no hay drama, lo maquillamos, no pasa nada. Pero bueno, depende qué producción sea, ¿no? Tip es No no se se tatúe. tatúen. No, Claro. no. No, no. Tal cual, O tal sea, cual. para agarrar más laburos en ese Exacto. sentido. Sí, se pueden hacer tatuajes si quieren. A ver, la verdad es que para ser actor y actriz, la posible no te tatúes. Está bueno que tengas tu cuerpo en blanco porque cualquier personaje que te toque, está bueno tener. Si el personaje tiene tatuajes, que te lo hagan en maquillaje a vos, con Claro. las estampas esas. Sí, como unas pegatinas son, ¿no? Y Claro, ya. exacto. Y si vas a hacerlo, porque hay gente que dice, pero yo me quiero hacer, bueno, hacelo, tratá de hacerlo en un lugar que no se vea o que sea muy fácil de taparlo. Sí, sí, no Claro. en la cara, no No en en... la cara, no, a ver, con tatuajes podés estar un poquito complicado o puede ser una virtud, porque, por ejemplo, la serie del Marginal, los actores venía espectacular que tengan tatuajes. Claro. Y los extras más todavía. Entonces buscaban mucha gente tatuada. Para cosas más modernas, no pasa nada que tenga tatuajes el actor. Pero se están haciendo últimamente, igual ahora para un poquito, pero estuvieron haciendo muchas biografías. Entonces eran biografías de épocas antiguas y buscaban actores sin tatuajes. Porque eran, bueno, los años 70, 80 y no había mucho Claro, no era muy tatuaje. común. Claro. Además depende del tatuaje, porque decís, bueno, se lo dejamos, pero capaz es un tatuaje muy moderno. Decís, Hace no, ruido. no hace ruido, Sí, claro. sí, claro. Ese es el tema, sí. Entonces, yendo quizás un poco más a lo práctico, Sí, vos encarás un casting y tenés que hacer un autocasting. sí, La castinera te envía un material que sí, vos tenés que cumplir con el material y grabarte y enviarlo. sí, ¿Qué cosa? Obviamente cada proyecto es distinto, ¿no? claro. Pero ¿qué cosas así a lo grande evitarías en ese video que vos después envías? Bueno, la castinera lo que hace es enviarte la descripción. El personaje, depende si es publicidad o es un poco diferente. Y te envía, si hay guión, te envía el guión, o si hay acciones que tenés que hacer, como marcas de alguna marca de gaseosa y demás, la famosa de tomar y todo eso. Em, Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta para hacer un casting. Por ejemplo, lo común, que es tener un fondo liso. em, Saber un poco de los planos que te piden, como porque ellos a veces muchas te suelen pedir plano pecho, plano medio, la mayoría. Saber un poco de cómo son los planos también. Después, lo que es evitar, em, yo evitaría esta cosa de decir, bueno, es una publicidad, tengo que exagerar, porque hay muchos que ves los castings y después como que exageran mucho a propósito. Entonces, el tema de exagerar, de hecho, las castineras a veces lo mandaban, como decían, por favor, no hace falta que exageren, hagan lo más orgánico posible. Porque pasaba esa cosa de decir, no, qué rica la coca que me estoy tomando.
y tomaban, y era como, no, no es orgánico eso, no hace falta que No lo decís hagas eso así. cuando tomas Y coca. claro, no decís eso. Claro. Entonces, eso evitaría estar en más cosas técnicas, estar en un lugar con mucho ruido en lo posible, si podés estar tranquilo y solo, mejor. Em, Respetar también lo que te dicen, no hacer voy a agregar una cosita, un diálogo. Sí, está bien a veces agregar tu impronta, pero a veces el mundo del casting y como ellos lo ven es todo muy rápido. Es como tenemos que ver 100 casting por día, Claro, es muy efímero. claro, vos mandás un casting de 1 minuto y capaz ven 10 segundos y dicen, no, este no sirve, este no. Van rápido, rápido porque publicidad, por ejemplo, se mueve muy rápido. Claro. Publicidad llega al casting, en 2 días grabamos, hay que encontrar al actor ya. Película y demás, series, hay un proceso de meses quizá, entonces es más tranquilo. Y eso también, como hacerlo tan... Como hacer lo que te piden. Nada Ya. más. Y Liso y punto final. llano. Exactamente. No, pero no me... Pero a mí me parece que, bueno, también agregalos, pero fíjate, no hagas un video. Si te piden un video de 15 segundos, hacelo de 15 o menos. No hagas 40 segundos, porque no lo van a ver. Le No tenés lo que hacer van la a vida fácil al del casting, Claro, básicamente. exactamente. Y muchas castineras lo que hacen es elegir muy rápido. Mm. Como decir, que es otra cosa. Cuando te mandan el casting, hay muchos actores que también, a ver, a veces es por cuestiones laborales y demás que dicen, no lo puedo hacer ahora, lo hago mañana. Mientras vos esperás y lo haces mañana, hay muchos actores que te están ganando de mano y lo están enviando ya. Ya. Entonces es muy probable que ellos los vean más rápido y tienen más chances de quedar, si sirven o no. Pero hay castineras que lo que hacen es, llega el material, llegan 4 o 5 videos rápido, miro estos 4 o 5, elijo 3 y ya quedan esos 3. Todos los que manden después no los ven. Entonces uno se queda como con la expectativa ahí de a ver a cuándo me Cuando me contestarán y respondan y no. nunca llega. Hay mucha queja de eso, de los actores y actrices, que las castineras, que ellos mismos también lo dicen, no te dicen que no quedaste. Nunca te avisan si Y quedaste o no. sí, Si quedaste sí, pero si no quedaste no. eso también pasa en los laburos, creo. Sí, sí, Cuando buscas trabajo, nunca te avisan, tipo, che, al claro. final no seguimos con tu perfil. Claro. Chau. Fue Sí, tipo, sí, Claro. descartadísimo. nunca Tal supe cual. nada más de vos, te regostean. Claro. Tal cual. Y ellos dicen que es como, bueno, pero es muy difícil mandar 100 mails a 100 personas que no quedan. Bueno, no sé, pero hace un mail general, viste que vos podés mandar Sí, sí, mail ponés en copia A y a los Claro, 99 que no quedaron. claro, exacto. Porque cuando vos recién arrancás tenés mucha ilusión. Decís, Sí. uy, mi primer casting, mi segundo casting. Y te quedás y nunca te avisan. Entonces, es como que a veces, y ha pasado gente que las han llamado para otros proyectos y dicen, no, o espero porque estoy esperando a ver si me contestan. Y se pierden otros trabajos por la espera de. Mirá, Entonces, claro, qué bronca. es como que decís, manden algo, manden un mensajito, no cuesta No nada. cuesta nada, es verdad. Entonces. Esto para las castineras que están viendo, Sí, sí. por Media favor, pila. No, que se pero lo pongan. saben, ellos lo saben. Ellos lo saben. Sí, sí. Qué mal, che. Em, Siento que estamos haciendo un montón de preguntas sobre casting, pero para mí es un mundo totalmente desconocido. Una persona que está enamorada del teatro, ¿no? Y que hace ponerle teatro en el teatro del barrio. Sí. Y está apasionada y quiere vivir de eso y sueña con hacer obras, no quizá con ser famoso, pero con trabajar y poder vivir de eso. Claro. Em, ¿Por dónde lo encararías hoy vos? Con la experiencia, con lo que sabés, en el sentido de, ¿te conviene por ahí vivir de lo que te paga la publicidad y después tener como proyecto pasional el teatro? ¿O hay un horizonte en el teatro en donde decís, loco, puedo pagar un alquiler? Sí. No. No se No, puede. no se No, puede no. con el teatro, ok. A ver. Sí, no, porque, por ejemplo, como me preguntabas, vivir de la publicidad es muy difícil. Porque pasa lo siguiente: un actor que sale en una publicidad hoy, capaz no sale una publicidad en 5, 6 o 7 meses. Por motivos que es muy difícil quedar en un casting, primero y principal. Una frase muy importante, y hago un paréntesis: en el casting no queda quién mejor actúa, sino quién mejor da con el personaje. Entonces vos podés actuar bien o más o menos, pero si das muy bien físicamente, lo que se llama physique du role, tenés muchas chances de quedar. Se busca mucho, en publicidad, mucha cara, por ejemplo.
en películas y series que vos des físicamente con el personaje. Después con el tema actoral, después se puede arreglar. Porque por ejemplo, para una película haces el casting y para filmar la película faltan 6 meses, entonces tenés todo un proceso de entrenamiento con un coach actoral y demás, entonces hay tiempo de formarte para Claro. esa película. Y eso quería decir. Y volviendo a lo otro, lo que pasa con las marcas. Si yo hago hoy una publicidad para Coca-Cola de vuelta, Chicos, em, Coca no nos paga No, nada. no, ya los Juro que nombramos no vimos, 5 veces. para una no vimos gaseosa. un peso de Coca-Cola. Para una gaseosa, y salgo y sale y le va bien. Hay otra marca que no me va a querer contratar porque ya estoy en otra marca. Mi cara está Claro, con son otra la cara marca. de. Claro, Claro, por ese momentito igual. No es que soy la cara de esa marca para siempre. Pero cuando a vos te mandan el casting, siempre te dicen, ¿tenés publicidades vigentes? ¿Sí o no? ¿Y con cuáles marcas? Lo peor que te puede, o sea, lo peor, digo, si vos hiciste una marca, una publicidad para una gaseosa y te mandan otro casting para otra marca de gaseosa, no te van a elegir. Porque no podés aparecer claro, sí, 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 las. en los dos. Eso Claro, como lo saben, ¿no? Más allá de que te pueden ver en un cartel o no. sí. ¿Vos tenés como el derecho legal de que tenés que decir que estuviste en otra publicidad o...? ¿O firmás un contrato de exclusividad por 7 meses de soy la cara de la gaseosa? No, lo que firmás, no, vos lo único que firmás es vos cedés tu derecho de De imagen, imagen. sí. Y ellos te dicen que pueden utilizar tu imagen por 8 meses, un año y demás. Después, si la usan de vuelta, te tienen que pagar de vuelta. Pero por todo ese lapso pueden usar tu imagen. Pero no, yo en mi experiencia no he visto que te dicen no podés participar en otra marca. La verdad es que nadie se va a poner a fijar a ver si Ana estuvo a ver, vamos a ver la tele 2 horas a ver si Ana aparece. Nadie se va a poner a fijar eso. Pero corres el riesgo de mentir y que alguien se dé cuenta y después te quedás como Sí, no en te el llaman nunca ambiente medio. más. Sí, pero quedás como medio como un mentiroso. Entonces, no hay nada como que que alguien venga y diga, mentiste, yo te vi. Queda en vos. Yo suelo decir la verdad, porque me da cosita de que me salga mal y, y que se den cuenta. Claro. Eso. Entonces, de la publicidad, no, nadie vive de la publicidad. Sí que depende de la marca, haciendo una publicidad es una muy buena ayuda, porque los salarios para los actores en publicidad son bastante altos y está muy bueno. Pero las personas que yo más conozco que hacen mucha publicidad suelen hacer quizá una o dos o tres por año. Es un buen aguinaldo, digamos. Sí, exactamente. Pero vivir Claro. de eso no. Y después del teatro, para arrancar siempre, no importa en realidad a qué teatro vayas. O sea, no im- pasa mucho esta cosa de hay que ir a la escuela a la escuela de tal otro para ser bueno. No, porque a vos te puede, una persona que siempre fue, o no sé, actor secundario o fue extra y demás, puede dar clases y puede ser un profesor espectacular. Mm. No hace falta que a mí me dé clases tal persona que Apellidos, hago digamos. apellido para ser bueno. Entonces, Pero eso después no te da chapa. En el sentido de, mm, yo estudié con no, en realidad, Juanpi. Ah, no, no, bueno. Vamos a elegir a Juanpi o al alumno de Juanpi en vez de este otro. claro. No, porque en un casting los actores no suelen decir con quién estudiaron. Ok, Capaz en un casting cuando te piden presentarte a vos mismo, eso sí. claro. Pero no. Si yo digo, yo estudié en la escuela de Julio Chávez, por ejemplo, y el director de casting es como, Ah, mirá, qué mira vos, bueno. bueno, dale, actúa. O sea, no pasa nada. Claro. Porque pasa eso. Yo estudié en la escuela de Julio Chávez, me formé con Norman Brisky después, fui a tal cosa y lo ves y como, bueno. Después viene otro que se formó en un teatro de barrio y rompe. Mm, Entonces, también depende mucho la pasión que vos le pongas, el talento. el talento también y nada. Pero para arrancar teatro, para mí el teatro es la mejor formación que podés tener para después pasar a un set, a hacer una película.
Bien. Teatro es la mejor formación que puedes tener, porque el teatro te enseña muchísimo, te da muchísima experiencia, mucha técnica para actuar y cómo resolver justamente los problemas que vos podés tener como actor. Es lo más, la mejor escuela el teatro. Después, cuando tenés mucha formación teatral, ir a filmar algo audiovisual estás mucho más tranquilo. Pero también es verdad que hay muchos actores de teatro que no sirven para el audiovisual y al revés. Muchos actores de audiovisual que no sirven para teatro. Eh, Está la famosa proyección de voz. Actores que están muy acostumbrados a actuar en teatro van a hacer una película y empiezan a proyectar mucho la voz y le piden por favor bájalo porque en el teatro vos tenés que hablar y te Sí, te tiene tiene que que... escuchar hasta el del fondo. Exactamente. Claro. En cambio, en una película vos tenés el boom acá y yo puedo hablarte así, se escucha espectacular. Pero vos tenés esa costumbre de hablar mucho. El actor de teatro que pasa a cine eh, le cuesta mucho mantenerse en el plano. Porque vos en el teatro gesticulás mucho, te movés mucho para que todos te puedan ver. En cambio, en cine, si tenés un primer plano, es todo, tenemos que hablarlo acá, y me puedo mover un poquito, nada más. Entonces tenés que acostumbrarte a eso. Claro. Eh, pero el teatro es la mejor para mí, la mejor forma de arrancar. Si lo podés complementar con técnicas vocales y demás, porque la voz te va a ayudar muchísimo. Y después meterte en ese mundo, conocer gente. eh, a mí me gusta la idea de pasar por muchos profesores de teatro. Está bien, si vos vas a una escuela y te gusta tu profe y querés darle muchos años ahí, espectacular. Pero está bueno tener también otras visiones de otros directores, de otros profes de teatro. Y después ir metiéndote en el mundo de los castings. Y después, si te gusta el cine, ir para el lado del cine también. Algunos que otros hacen talleres de actuación frente a cámara. Hay muchos talleres, seminarios para casting también, te enseñan tips y todo lo demás. Hay diferentes escuelas a nivel, por ejemplo, no sé, viste que en psicología tenés Sí. diferentes ramas. Mm. En lo que es la actuación, ¿pasa lo mismo? Sí, hay varias técnicas. La más común es la técnica de Stanislavski, que se llama. Pero después hay otras escuelas, hay otras que es, no sé si es nuevo, pero hay otras que son diferentes que son técnica Chavak, creo que se llaman. Pero la mayoría sigue esa técnica. Hay varias técnicas, pero resulta que después uno como actor va generando su propia técnica también, qué le sirve y demás. Hay muchos actores que les sirve mucha concentración. Hay muchos actores, que hay un montón de historias de Hollywood más que nada, de actores que se meten mucho en el papel y no salen del papel en los 2, quizá 3 meses que filman la película. ¿Eso por qué pasa? Para una persona que no sabe nada de Sí, teatro. La típica que dicen como me rosqué porque no se estaba haciendo un asesino serial y sí, estuvo muy mal por 6 meses. sí. ¿Por qué pasa eso? Porque si vos vas a fondo y empezás a estudiar, la idea es que cuando vos crees el personaje lo hagas de la manera más profesional y la mejor manera posible. No estaría bueno hacer un personaje muy psicológico, muy turbio, me sale decir, pero bueno, tan crudo, Oscuro, quizás. oscuro. Sí. Si lo vas a hacer así como, bueno, sí, más o menos me imagino que debe ser malo con la gente y demás, bueno, voy y lo hago. Porque se va a notar el trabajo mediocre. Entonces, muchos actores empiezan a investigar mucho. Los que son muy famosos y tienen posibilidad de ir a hablar con alguien que capaz cometió algún crimen y demás para preguntarle qué se siente, qué sentiste, eh, algún, estudiar el tema. Entonces te metes tanto en eso, empezás a leer mucho sobre eso, empezás a ver muchos documentales. En este caso específico estamos hablando de un asesino en serie, por ejemplo. Empiezas a ver muchos documentales, empiezas a tratar de imitarlo en lo que hace. Entonces todo eso te cambia la psicología por completo. Entonces, Como sos permeable a eso, ¿no? Y te vas empapando, digamos. claro, entonces muchos actores empiezan, después de tanto tiempo hacerlos, empiezan a sentir raros. Estar en un mundo de 2, 3 meses previos con quizá un coach actoral o ensayando o pensando, viendo todo tipo de documentales. Hay muchos actores que actúan como un asesino en serie, claramente sin cometer ningún crimen, pero van a la calle, se retrotraen, se quedan encerrados, porque vos tenés que ver qué siente esa persona. Que esa también es la mejor manera de mostrarlo, porque
Si voy y lo hago puro y exclusivamente mecánico, de bueno, tengo que hacer esto, moverme así, es como muy, muy frío. En cambio, si vos sentís, tratás de lograr entender qué ve esa persona, qué piensa, qué siente, lo podés interpretar mucho mejor. Y eso te cambia toda tu psiquis, digamos. Em, y bueno, por eso también pasa, por ejemplo, el chico que hizo de Luis Miguel, estuvo muchos meses haciendo de Luis Miguel y contaba en entrevistas que le costaba mucho salir de eso. eh, él ya hablaba como hablaba Luis Miguel, porque estás tan acostumbrado, estás todo el día haciendo eso que... Si te mimetizas con el personaje. Exactamente. Entonces él decía, me costó mucho salir de eso porque hablaba como él, me movía como él, tenía las mismas expresiones que él. Y entras medio en un... Decís, "Che, pero no soy yo". Entonces estás ahí como, uy, qué flash, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, digamos, este trabajo, es la mejor manera de hacerlo. Siempre está bueno investigar sobre el tema. Si voy a ser de policía, investigar. Si querés, puede ser alguna comisaría y hablar con un policía. Che, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cuál fue tu situación de peligro? ¿Qué sentiste? Si estás más loco, le decís, ¿puedo subirme a la patrulla y pasar un día con ustedes? Capaz te dicen que sí, capaz te dicen que no. Pero ese es el trabajo puro. Y después tenés que ponerle todo lo que vos aprendiste como actor, digamos. Em, y bueno, nada. Pero depende del personaje. Hay personajes más tranquilos y hay personajes mucho más. Que te absorben, ¿no? Sí, sí, Y sí. ¿Recomendás o reconoces que lo único que después te devuelve es el paso del tiempo o por ahí uno puede hacer cosas para separarse más rápido de de donde estuvo, digamos, como Claro. actor, con ese personaje, con ese papel, y volver a uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que es uno cuando termina un rodaje, eh, siempre termina muy exhausto. Hablo tanto en el día de rodaje como quizá el proyecto entero. Mm. Entonces, la mayoría es como que dicen, bueno, ahora no quiero saber nada de los que tienen representante. Che, hay un proyecto que... No, No, no quiero, dame un mes. Otro, bueno, la gente, los que no tienen representante, capaz no toman algún que otro proyecto. Depende también cómo te impactó ese personaje, pero es volver a tu vida cotidiana, digamos. Y si te cuesta mucho, quizá con alguien, algún especialista, poder hablar del tema y demás. Pero, no sé, yo creo que volviendo a tu vida cotidiana y demás vas retomando tu vida normal, digamos. Porque lo otro quizás lo hacías todos los días por 12 horas, el personaje. Entonces te acostumbras tanto. Quizás estuviste filmando 3 meses haciendo un personaje así y te absorbe completamente. ¿Te pasó algo así? Como, no sé, un personaje que te tuviste que enroscar, o capaz que tuvo un proceso de preparación bastante extenso. Sí, me pasó con un corto que se llama Extrasensorial, que también era un personaje muy psicológico, que investigué, digamos, del tema y demás. En los rodajes lograba como meterme en ese mundo, pero era muy exhausto, porque era mucho trabajo mental también, porque era un personaje que requería mucho trabajo mental, mucho trabajo psicológico. Entonces terminaba muy exhausto. Pero no me pasó después de terminarlo como quedar medio así mambiado, como... digamos. Claro, no, me pude salir normal. También creo porque fue un corto, no fue algo tan extenso de meses y meses. Em, pero bueno, ahora con la obra esta que, que quiero hacer, que escribí, es así, requiere unos meses previos De de preparación. preparación porque son personajes bastante complicados, eso sí, eso sí. Ok. ¿Querés hablar un poco de la última obra que estrenaste? ¿De Toribio? Sí. Toribio. Toribio es el nombre completo, es Toribio, una particular comedia en 3 actos, porque Toribio ya estaba registrado, entonces no me dejaron ponerle Ok. Toribio. Eh, es una comedia que tiene 4 personajes, la historia de una pareja eh, que están pasando por un momento complicado entre ellos, y hay una gota que rebalsa el vaso, que es un cobayo.
que el marido de la chica, que es mi personaje, que se llama Benjamín, sin querer se sienta arriba del cobayo y lo aplasta. Y era el cobayo preferido de ella, entonces se arma todo un lío. Em, y hay otros personajes más que entran después, que uno es el vecino, después hay una psicóloga, pero bueno, no, me gustaría que la puedan venir a ver. Ahí Pero va, ahí va. digo, es una comedia ¿A dónde está? que ¿En qué teatro? Aprovechemos. ahora está en el Teatro Eureka, Bien, pero para septiembre, que vamos a hacer temporada, va a estar en el Teatro Azul, ok. que queda en Avenida Corrientes. Em, bueno, es una comedia y nos ha ido muy bien, por suerte. Hemos tenido buena evolución, buenas críticas también del público y por parte de prensa también. Entonces estamos muy contentos y eso fue full autogestionado en su comienzo por mí y después con el elenco ya con ayuda de ellos también. Pero nosotros hacemos todo. Producción, bueno, yo la dirección, como actor también, dramaturgo. Dramaturgo no lo cuento porque una vez que ya lo terminas de escribir ya está. Salvo que después le cambias un par de cositas. ¿El dramaturgo sería el guionista en el mundo del cine? ¿O El no? dramaturgo es, claro, el guionista, pero en teatro. Eh, ¿Drama Turbo? Turbo. Turgo. Sí. Ah, ok, ok. Turbo. Perdón, No, perdón, no, no, es no, que no conocía ese término. Mm. Y el guionista después es más del audiovisual. El dramaturgo es más de teatro. Bien. Son diferentes estructuras de guión. En el guión de audiovisual está como más especificado todo escena por escena. En el teatro es acto por acto. También hay escenas. Eso va cambiando entre las entradas y salidas de los personajes. Pero el teatro tiene algo más. Los libretos de teatro tienen algo más como. Arrancan, por ejemplo, es la década del 60. Nos encontramos en una casona antigua. Con un living muy extenso. Entra Claudio. Claudio, diálogo de Claudio. No hay mucha especificación. Mm. En un guión, sí, escena 1, exterior, interior, tal lugar, tal locación, día, noche. Tenés que especificar todo. Estamos en un living, un sillón acá. Entonces es diferente la estructura de cómo se escribe el guión. Claro, Eso, tiene mucha libertad el actor. O sea, ya claro. desde la parte del guión, como Sí, que tenés mucho para explayarte. claro, tal cual. Sí, 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 sí. Em, pero bueno, algunos son muy estrictos y al guión de teatro le dicen libreto y al de cine guión está como esa diferencia, pero dentro de todo es lo mismo. Ok. Un dramaturgo puede escribir un guión y un guionista puede escribir una obra de teatro tranquilamente. No es que son especialistas entonces, nada, Para ir terminando, quiero hacerte 12 preguntas rápidas no sé más. con una respuesta concisa Ajá, para conocerte un poco más. ok. Tiene que ser una frase nomás. Pues no, la verdad No, es que no, puedes, pero tampoco desarrollado, digamos. Claro, claro. puedes explayarte. Ok. Pero vamos con eso y vamos terminando, ¿no? Sí, sí, sí. Dale. Vamos con 12 preguntas rápidas para Juanpi. Primero, ¿cuál es tu obra de teatro favorita de todos los tiempos? Toribio, una particular comedia interesante. La tuya, bien. Y, perdón, otra que se llama No es que no te quiera, que está en los teatros de la costa de Miramar. Muy buena obra de teatro. Mejor director teatral de la historia. Carlos Evaristo, un maestro que tuve, me enseñó todo y es un maestro increíble. Una serie o película en la que te hubiera gustado actuar. La Isla Siniestra. Sí. Ok, Sí, peliculón. sí. Bueno, La publicidad más bizarra en la que te tocó ser extra. O actuar. Nunca fui extra en una publicidad. Siempre fui personaje secundario. Pero bizarra. Una de Quilmes. Que era. Teníamos que hacer una fiesta. Y hicieron una publicidad que salían. Creo que salían 2 latas o 2 sabores nuevos, no me acuerdo. Y nos pusieron todo vestuario así loco, digamos, y teníamos que actuar que era una fiesta y nos iban sacando fotos en el medio, y después hicieron toda una publicidad entera con eso. Todo sin música. ¿O Todo sí? sin música, sí, y era como, no podíamos hablar tampoco, entonces era todo
haciendo la mímica y era como una fiesta. Re raro. Era como. Era re incómodo. Pero bueno. Además, tipo, que mirás a la otra persona y como que Sí, bailan y no pasa claro. nada. Es que muchas veces los extras hacen eso. Si están muy cerca los extras, para que no ensucie y no se escuchen los diálogos, hacen la mímica. Y es re incómodo. Claro, Estás hablando súper en. raro. Claro. Entonces es como un poquito. Bueno, no, es muy incómodo. Necesitas hablar a la otra persona, pero bueno, es así. Bien. ¿Alguna vez te olvidaste la letra en alguna escena? ¿Y qué hiciste para remediarlo? Sí, sí, varias veces. Y lo que más me ha pasado en realidad no es tanto olvidarlo, sino como cambiarle el orden. Tirar un diálogo antes que no iba. Pero justamente el tema de la enseñanza que te dan mucho de la improvisación, justamente para eso. Si vos te olvidás, decir otra cosa, o si le cambias el orden a los diálogos, tratar de retomar la línea que se sigue. Pero sí, sí, me he olvidado y nada, improvisar. No, no otra cosa. Nunca quedarse en blanco ni nada por el estilo, porque ahí fuiste. Ok. Sí. Un famoso con el que compartiste set. Ok. Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Ricci, que en paz descanse, un actorazo. Ariel Staltari y Abel Ayala. Sí. Un casting en el que te fue pésimo. Un montón, un montón. De publicidad más que nada. Específicamente no me acuerdo, pero para alguna que otra marca. Los castings que son mucho de hinchadas de fútbol. Los odio, los detesto, porque siempre te dicen, mirá cámara, Y gritar, ¿no? viene y pega un grito, pero tiene que ser un grito, y yo a veces que tengo vecinos y demás, y no puedo gritar, entonces me siento muy incómodo y te piden que saltes del sillón y que pegues un grito, un alarido, no, los detesto, y siempre me da mal. De hecho, ya no los hago porque me siento muy incómodo. Pasa que tenés cara de hincha. Sí, sí, pero no me gusta, no. Porque te hacen imaginarte todo, te dicen, viene Messi, amaga Messi, Messi mete el gol, grita, pega un alarido. No, No, deja. Me quedo en mi casa. Sí, sí, tranqui. Eso siempre me va mal porque no puedo, no puedo. Momento más surrealista que viste en un rodaje o en un teatro. No, nunca. Surrealista es más como Como algo. flashero o raro. Eh, No, no, algo, no, nunca nada así, nunca nada, siempre fue todo normal, pero sí que me ha impactado las escenas de pelea y esas cosas. A nivel de, digamos, como muy profesional, es como muy impactante, porque muchas veces no son los actores, sino son Los las dobles, personas, ¿no? los dobles, los stunt, y hacen cada cosa terrible. Tipo, no es que se pegan en serio, pero si se tienen que tirar al piso, si tienen que simular alguna pelea, pelean muy profesional y verlo es como muy impactante. Eh, o también las armas, el tema de las réplicas y eso, las armas de fogueo, eso también es como muy. Porque es igual que un disparo, nada más que obviamente no sale una bala, pero la sensación, el ruido, todo es. Uf. Y ves a alguien Fuerte. y como, uy. Mejor me voy. Claro, Sí, claro, sí, sí, no, sí, como, sí. por más No que no quería. tenga nada, te da cosa, ¿viste? Sí, sí. Eso, pero algo loco, no me ha pasado todavía. Ok, y lo último, 3 tips para una persona que está tratando de entrar en este mundo de la actuación. Sí, que estudien muchísimo. No existe el cara dura de nada, yo sí me animo a tirar un. No. Estudiá, eh, animate, arrancá. Sé que hay muchas personas que no se animan a estudiar actuación en general porque les da vergüenza. Que se saquen el prejuicio ese de que vas a una escuela de teatro y te hacen sacarte la ropa, que en su momento había pasado eso, que muchos no querían ir porque había algunos profesores que decían, bueno, este ejercicio para conocernos todo lo demás, nos sacamos la ropa, no full desnudo, pero digo, entonces la gente empezó a tomar ese concepto y no es así, no Es un pasa mito. eso. Ha pasado, en realidad, pero son cosas muy antiguas que Es ya la no, primera no se clase hacen. solamente, después. Claro, pero ya no se hace, que se animen, que estudien mucho y que estén muy preparados para recibir el no.
Hay muchísimo, muchísimo no. Pero no es por vos. O sea, no es contra vos. No hay que tomárselo personal. Y no es. Un no en un casting no es que actuaste mal. Es que a veces no das con el personaje. Están buscando a alguien muy específico. Quizá el director quiere a alguien que tenga un lunar acá y no va a parar hasta buscar a alguien que tenga un lunar acá. Y si vos venís y la rompés y te sale bien, pero no tenés el lunar acá, capaz no te eligen. Pero bueno, y hay mucha frustración por eso, porque uno piensa, che, me dijeron que no, es porque actué mal. No, no diste con el personaje, nada más. Para un actor, ir a hacer un casting es como un día en la oficina. Voy, hago el casting, me voy a mi casa y sigo con mi vida normal. No estar pensando, me van a llamar, me van a llamar, porque eso te genera mucha ansiedad. Mm. Eh, entonces, nada, una vez que vos hiciste tu trabajo, ya está, ya no puedes hacer más nada. No sirve de nada quedarte pensando porque no está en tus manos la decisión esa. Entonces, eso. Estudiar, animarse y tener mucha paciencia para el no, justamente. Y trabajar mucho y ser autogestivo. Eso también es muy importante. Eso también. Autogestivo a full. No esperar a que te llamen porque no. No Eso pasa. como en todos trabajos igual Mm. también. No pasa y si pasa, capaz que sí. Y tuviste suerte y bueno, joya. Pero no. Si tenés ideas y demás, escribilas, hacelas. No hace falta tener una super hiper mega producción. No hace falta tener $1.000.000 para hacer una obra de teatro. No. Yo Toribio la hice con menos de 100.000 pesos la primera vez. Entonces nada. El vestuario lo conseguís porque los actores a veces tienen, alguien tiene para prestarte, la escenografía lo mismo. Entonces, eso no son frenos. Dale para adelante y hay que meterle muchísimo trabajo, eso sí. No seguir esas historias de que a veces salen en Instagram, de sabías que tal actor estaba caminando por la calle y un productor se lo cruzó y lo vio y dijo, ¿querés actuar en mi película? Y eso no, es un 0,01% que puede llegar a pasar. No esperes la suerte porque no va a servir de nada. Entonces es trabajar, hacer casting, muchos casting y trabajar mucho. Y lo que tiene bueno, y con esto termino, hacer muchos casting está bueno porque vas ganando mucha experiencia. Sé que te duele un poquito, vos haces un casting y sabés el error que no quedás, porque sabés que cometiste un error y decís, me lo perdí. Pero bueno, para el próximo lo voy a tener en cuenta y lo voy a hacer. Y eso está buenísimo. A veces sí, a veces no. Pero bueno, está bueno. Gracias, Juanpi. Muchas Muchas gracias. Para, algo importante, no menor. ¿A dónde encuentran? Bueno, lo de la hora ya lo dijiste, pero ¿a dónde te Sí, encuentran? ¿Tus sí. redes? Las fechas, Sí, todo. todo. Ok, bueno, Toribio la vamos a hacer ahora el 1 de marzo, que es una función gratuita, que está costeada por el Instituto Nacional del Teatro. Después en septiembre, hacemos solo esa función el 1 de marzo. En septiembre vamos a hacer temporada, un mes entero, Toribio, los sábados a las 10 de la noche en el Teatro Azul, que si mal no recuerdo es Avenida Corrientes 4665. Lo googlean. Se puede googlear en toribio.laobra, ese es el Instagram. Mi Instagram personal es Juan-Obregón, Juan con doble A. Ahí también está la data, digamos. Y ahora creé un Instagram nuevo que es una productora independiente tanto de cine como de teatro, que más que nada está enfocada en la dirección y en el guión, la escritura de guión, que se llama Harpoon Producciones. Genial. Eso también está en Instagram. Y ahí quiero empezar a subir tips y demás. Hay algunos tips que se pueden ver. Pero bueno, voy a empezar a subir videitos ahí. Y bueno, y también, y con esto termino, para octubre hay otra obra que también es de mi autoría, que se llama En la oscuridad del faro, que ese es un drama psicológico / terror psicológico, que se va a hacer un estreno. Ese va a estar en octubre en el Teatro Azul, también los sábados a las 9 de la noche. Y ese va a ser un terrible... Están todos invitados. Están todos Sí, invitados, tienen pero que es estar, ¿eh? profundo, drama profundo. Eso Bien, sí. bien. Bueno, ahora sí, yo creo que. Estamos. Muchas gracias, Gracias. Juan. Muchísimas gracias Muchas a gracias. ustedes. ¡Uh!